Estamos en medio de una serie estudiando el libro de Segundo de Corintios y vamos a seguir con eso esta mañana. Si estuvieron con nosotros la semana pasada, yo estuve fuera. Yo odio estar fuera los domingos. Pero de todas maneras, estuvimos en Colorado. Mi hijo tuvo que ir de visita allá para la Fuerza Aérea y bueno, ustedes tuvieron el privilegio de estar juntos, yo no. Yo estaba volando en el aire, volviendo de Colorado. Pero de todas maneras vamos a seguir esta semana. Si no estuvieron con nosotros por el principio de esta serie, pueden ir a jefenorte.org, marquen sobre Watch en el menú arriba y pueden bajar las notas y ver los videos de los sermones anteriores en español. Yo creo que van a sacar más del mensaje de hoy si han visto o vuelven y ven los mensajes anteriores, porque cada semana, como estamos estudiando un libro del Nuevo Testamento, cada semana se construye sobre la fundación de las semanas anteriores, ¿no? Entonces, si no ha estado con nosotros, puede hacer eso. Hoy día vamos a estar en 2 Corintios capítulo 5, versículo 14 al 21. Los voy a leer ahora. 2 Corintios capítulo 5, 14 al 21. El amor de Cristo nos lleva a actuar así, al pensar que si uno murió por todos, entonces todos murieron. Y Él murió por todos, para que los que viven ya no vivan para sí, sino que para aquel que murió y resucitó por ellos. Así que de aquí en adelante nosotros ya no conocemos a nadie desde el punto de vista humano. Y aun si a Cristo lo conocimos desde el punto de vista humano, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, ya es una nueva creación. Atrás ha quedado lo viejo y ahora ya todo es nuevo. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo a través de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Esto quiere decir que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, sin tomarles en cuenta sus pecados, y que a nosotros nos encargó el mensaje de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, y como si Dios les rogara a ustedes por medio de nosotros, en nombre de Cristo, les rogamos, reconcíliense con Dios. Al que no cometió ningún pecado por nosotros, Dios lo hizo pecado, para que en Él nosotros fuéramos hechos justicia de Dios. Por lo tanto, nosotros como colaboradores de Dios, les rogamos a ustedes que no reciban su gracia en vano. Estos versículos son muy buenos, ¿no? Gracias a Dios por estos versículos. Porque todos nosotros en esta habitación somos pecadores. Nadie escapa de eso. Todos nosotros tenemos fallas. Cuando yo era niño me aprendieron que el pecado es cuando nosotros pensamos, decimos o hacemos algo que Dios, siendo santo, nunca pensaría, haría o diría. Y bajo esa definición todos nosotros somos pecadores. Pero gracias a Dios, Él mandó a Jesucristo a reconciliarnos con Cristo. Y Él es el que empezó la reconciliación y ahora nos llama a nosotros a ser embajadores de reconciliación. Y eso es lo bello, porque eso significa que el propósito por el cual Cristo vino a este mundo no era para condenar al pecador, sino para liberar al pecador, siendo el primer embajador de Dios por la reconciliación. Y eso sí que es bello, para todos nosotros. Mira, si yo resumiera estos versículos, los resumiera así, esta es la caja ahí en sus notas. El amor de Cristo nos obliga a compartir con otros el mensaje de reconciliación, de que Cristo murió por nosotros e intercambió su justicia por nuestro pecado para que podamos ser reconciliados con Dios, con los demás y con nosotros mismos. Literalmente, Cristo cuando muere sobre la cruz no solo muere por el pecado, Él hace un intercambio. Esto es el lenguaje del pacto.
Y nosotros en este mundo, en el oriente, en este tiempo, no hablamos del pacto mucho. Nosotros hoy día tratamos con contratos. Y la diferencia es cuando yo entro en un contrato con alguien, el contrato describe lo que cada persona o participante del contrato recibe si el contrato es quebrantado. Pero Dios no trata con contratos. Dios trata en pactos. La diferencia es en un pacto, el pacto dice lo que cada participante recibe al ser parte del pacto. Una de las razones por las cuales el nivel del divorcio es tan alto en este país hoy día es porque muchas personas piensan que un matrimonio es un contrato. ¿No? Pero eso no es un matrimonio. El matrimonio es una institución creada por Dios y también es lenguaje de pacto. Cuando entramos en el pacto estamos declarando lo que cada persona recibe, no lo que pasa porque cuando entramos en un matrimonio como practicamos ayer aquí en esta habitación, ¿qué es lo que decimos? ¿No? En nuestros votos. Hasta que la muerte nos separe, ¿no? En otras palabras, cuando yo entro en un pacto, no hay posibilidad de quebrantamiento, ¿no? Es por eso que usamos ese lenguaje en un matrimonio. Mira, yo no tengo tiempo de hablar del pacto, pero si no entiendes el lenguaje del pacto y qué era un pacto de la antigüedad, hay mucho en la Biblia que no vas a entender. Hace 10 años predicamos una serie sobre el pacto. Si quiere, puede ir a jefenorte.org, marque sobre Watch y bajará un menú donde usted puede bajar series anteriores que hemos predicado. Y entra ahí, en el mensaje ahí entra pacto y puede ver y bajar todas las notas del sermón del pacto. Les va a cambiar cómo leen y entienden todo lo que dice la Biblia. Porque el lenguaje del pacto empieza en Génesis y va hasta Apocalipsis. Está en toda la Biblia el lenguaje del pacto. Ojalá pudiera hablar de eso hoy día, pero no tenemos tiempo para eso. Sí. Cristo cuando viene y muere, no solo derrota el pecado, Cristo literalmente, con el derramamiento de su sangre, está entrando en pacto con la humanidad. Porque el pacto de la antigüedad, parte del proceso del pacto era que había que tener un sacrificio y derramamiento de sangre para cumplir el pacto. Y Cristo morir sobre la cruz no solo es el sufrimiento que derrota el pecado, es el pacto de Dios con la humanidad. Literalmente Cristo está diciendo que yo, habiendo nunca pecado, Cristo, voy a tomar el lugar del pecador sobre la cruz y morir por su pecado. Y en su lugar, al entrar en pacto con Cristo, cuando yo decido nombrar a Cristo como Señor y Salvador de mi vida, entrar en pacto con Él, hay un intercambio. Porque ese pacto no se quebranta, ¿no? El pacto es lo que recibe cada participante por entrar en el pacto. Cristo recibió mi pecado y yo recibo su justicia. Cristo murió en mi lugar y yo recibo vida eterna. Cristo tomó mi lugar y es por eso que Él en la cruz mira al cielo y dice: Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Porque tomó mi identidad como pecador. Y en su lugar, según lo que dice el Nuevo Testamento, yo recibo el derecho de ser llamado hijo de Dios. Es un intercambio. Y Cristo, cuando asume su posición en la cruz, intercambió identidad conmigo, contigo. Wow.
Es por eso que nos llama ahora a ser embajadores de reconciliación, a enseñar a todos los demás en mi vida la belleza del pacto de Dios conmigo. Entonces, para ser embajadores de reconciliación, Pablo menciona aquí en estos versículos 4 maneras de no renunciar a la reconciliación. Número 1, tú y yo debemos de asegurarnos de comprender claramente y recibir nosotros mismos el mensaje de la reconciliación. Es el mensaje que yo acabo de explicarles. Los versículos 14 al 21 resaltan 5 componentes claves del mensaje de reconciliación para aquellos que ponen su fe en Jesucristo. Número 1, la expiación sustitutiva. Esas son palabras grandes y teológicas que nombran lo que yo acabo de explicar, el intercambio de Cristo con nosotros. Él es nuestro sustituto. Gracias, Pablo. La muerte del viejo yo. Lo menciona el versículo 14 y 15. Ya no vivo yo, ahora soy creación nueva. ¿Por qué? Porque Dios cuando me mira a mí, no ve el pecador quien soy, ve la sangre de Cristo, ve la identidad de su Hijo en mí. Número 3, hay nacimiento de un nuevo yo. Literalmente, el instante que yo rindo mi ser al señoría de Cristo, Dios, el Nuevo Testamento dice que Él me sella con su Espíritu Santo. Pone su Espíritu Santo dentro de mí y su Espíritu empieza a obrar en mí desde el interior para afuera. No son los actos religiosos que me cambian y me hacen más como Cristo, de afuera para adentro. No. Es la obra del Espíritu Santo y la gracia de Dios en mí, en la persona del Espíritu Santo, que me empieza a transformar desde el interior para afuera. El perdón total de nuestros pecados, lo menciona en versículo 19. Y finalmente el gran intercambio, que ya mencionamos. Miren lo que dice el teólogo Paul Enns. La expiación sustitutiva es el verdadero significado de la muerte de Cristo. Que Él se sacrificó a sí mismo en lugar de los pecadores para satisfacer los juicios santos y justos de Dios contra el pecado. O como menciona Isaías 53, lo puse en sus notas. Él fue traspasado por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo que nos trajo la paz recayó sobre Él. Y por sus llagas fuimos curados. Todos nosotros como ovejas nos descarriamos, cada uno se apartó por su camino, y el Señor cargó en Él el pecado de todos nosotros. Es por eso que Pablo puede decir, como ya hemos mencionado antes en esta serie, que cuando tú y yo estamos pasando por circunstancias difíciles, no es el castigo de Dios, ¿no? Es que Dios nos está desarrollando y transformando a través de nuestro sufrimiento, nuestras circunstancias difíciles, para transformarnos a ser más como Él. Porque el castigo de nuestro pecado fue puesto sobre Cristo en la cruz. Gracias a Dios. O como dice 1 Pedro 3:18, porque Cristo murió por los pecados una vez para siempre, el justo por los injustos, para llevaros a Dios. Fue ejecutado en el cuerpo, pero vivificado en espíritu. Incluso Martín Lutero acuñó el término del gran intercambio hace cientos de años. Cristo tomó sobre sí mismo nuestro pecado y el castigo de nuestro pecado, y a cambio Dios acreditó a nuestra cuenta la perfecta justicia de su Hijo, de tal manera que ahora el creyente es justo en Cristo. Es por eso que Pablo llama a todo creyente santo.
La palabra reconciliación significa un cambio de relación de hostilidad a armonía y paz entre dos partes, ¿no? Y a causa del pecado, Dios y los humanos están en una relación de hostilidad y enemistad. Somos enemigos de Dios, es lo que dice Romanos 5:10. La reconciliación viene a través de la muerte del Señor Jesucristo. Y a través de poner nuestra fe en la obra de Cristo en la cruz por nosotros, somos transformados de un estado de enemigo de Dios a un estado de justicia y completa armonía con un Dios justo. Gloria a Dios. Si tú estás aquí y el enemigo está susurrando en tu oído que Dios nunca podría perdonarte y tú llenas el espacio. O cómo pudiste hacer esto otra vez esta semana. O Dios debe de estar tan molesto contigo. Calla la mentira del enemigo. Porque Cristo ha hecho todo lo necesario para que tú y yo estemos completamente reconciliados con Dios. Gloria a Dios. Esté en paz esta mañana. Cristo ha hecho todo lo que tú y yo no pudimos hacer para que Dios pudiera vernos a nosotros como perdonados, libres y justos. Qué tan bello es este Señor. Si tú nunca has entregado tu vida al señorío de Cristo, asegúrate de recibir esa reconciliación ahora mismo. Ore algo como esto. Estas palabras no son mágicos. Esto es solo un ejemplo. Pero ora, Dios, quiero reconciliarme contigo. He pecado contra ti al traer enemistad o pecado entre nosotros y lo siento profundamente. Me arrepiento. Jesús, gracias por hacer todo lo necesario para reconciliarme con Dios al morir en mi lugar como mi sustituto y pagar la pena por mis pecados. Recibo tu gran intercambio esta mañana. Recibo tu justicia acreditada en mi cuenta. Por favor, conviértame en una nueva persona, en la persona que tú quieras que yo sea. Tú eres mi Salvador, mi Señor, mi amigo. Amén. Si nunca has orado algo así, hazlo ahora mismo, aquí o en línea. Pida que el Señor te perdone los pecados, que haga ese gran intercambio en ti esta mañana. Sea reconciliado con Dios. Lo segundo que veo que Pablo menciona en estos versículos es que debemos de cumplir nuestro propósito en la vida. Y ese propósito es compartir el mensaje de reconciliación con los demás. Ahora, muchos de nosotros escuchando eso vamos a decir, duh, obvio. Pero mira cómo vivimos la vida muchos de nosotros. Muchos de nosotros, habiendo crecido en la iglesia, hemos oído esto millones de veces. Pero la tentación para cada ser humano es, cuando hayamos recibido el perdón de Jesucristo, empezar de tratar de vivir como un buen cristiano. Y no hay nada malo en el deseo de hacer eso. El problema es cuando yo pienso que ahora soy salvo, ahora debo de vivir la vida diferente por mi propio esfuerzo. Porque eso muchas veces me lleva y me tienta a convertirme en una persona religiosa, ¿no? Ahora que soy cristiano, debo de vivir y empiezo a añadir diariamente a la lista de cosas que debo de hacer como un buen cristiano. El problema con eso es que nosotros fuimos salvados por gracia, por la obra de Cristo, y somos santificados, una palabra muy grande que significa convertidos en la semejanza de Cristo por el poder y la gracia del Espíritu Santo, no por mi obra. Entonces el fruto del señoría de Cristo en mi vida debe de ser no por mi esfuerzo, sino por la obra del Espíritu Santo en mí.
En vez de tratar de ser un buen cristiano, debo de vivir la vida diariamente rindiendo mi vida al señorío y la obra del Espíritu Santo en mi vida. Dios, ¿qué quieres tú hacer en mi vida en este momento hoy? Y me rindo a tu obra y lo que tú estás haciendo. En vez de cada mañana despertarme y tratar de cumplir una lista de cosas para ser mejor como cristiano. Dios no me reconcilió con Él, no me salvó, literalmente como dice el Nuevo Testamento, Dios no me salvó de una vida legalista para ser esclavo del legalismo otra vez. Dios me ha reconciliado con Él para ser amigo y ser su hijo y ser usado por Él, empoderecido por el Espíritu Santo a compartir el mensaje de reconciliación con los demás. Pero si como cristiano que soy salvo, empiezo a vivir y tratar de cumplir una lista de cosas para ser mejor cristiano, ¿qué es lo que le estoy comunicando al que no es salvo en mi vida? Sea familia, compañero, vecino, ¿qué es lo que estoy comunicando? Con mi boca estoy comunicando un evangelio de reconciliación, de gracia, de la obra de Cristo, pero con mi acción estoy demostrando una vida de religión y legalismo y obra. Entonces, con razón el mundo nos mira a nosotros y ¿qué es lo que dicen de los cristianos? Son un montón de hipócritas. Porque con la boca dice que son salvos por la gracia, con su estilo de vida dice que son obreros de la religión y nunca pueden cumplir la lista de cosas que dicen que deben de hacer. Entonces el mundo queda confundido y aunque predicamos un evangelio de gracia, de paz, de reconciliación, practicamos una vida de religión y el mundo mira y se pierde el mensaje de reconciliación con Dios, de la obra de Cristo en nuestro actuar. No, al revés. Debemos de reconocer que yo fui salvo por la gracia de Dios y soy santificado por la gracia y la obra del Espíritu Santo en mi vida. Y la única obra a la cual yo me dedico es de rendirme a la obra del Espíritu Santo en mi vida en cada momento, en cada acción. ¿No? Y cuando hago eso, Dios se ocupará con lo demás, de cambiarme más en su semejanza. Disculpa. La empresa ahí atrás puso una alarma que cada vez que pasa un auto o alguien camina ahí atrás empieza a hablar esa porquería. Debemos de cumplir nuestro propósito de la vida y la misión que Dios nos mandó. ¿Y cuál es nuestra misión en la vida? Mateo 28, 18. Id y haced discípulos de todas las naciones, enseñándoles en cómo deben de andar. Bueno, bautizándoles en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, en otras palabras. Enseñándoles de la reconciliación que les es ofrecido por Dios. Y cuando ellos se rindan al señorío de Dios, enséñenles en cómo deben de andar. No poniéndole una lista de cosas a hacer, sino enseñándoles cómo rendir su vida al señorío y la obra del Espíritu Santo diariamente. Un embajador, según el diccionario de Oxford, es un diplomático acreditado, enviado por un país como su representante oficial a un país extranjero. Y Pablo dice que todos nosotros que nos hemos rendido al señorío de Cristo somos embajadores, no de buena obra, embajadores de, más que eso, de reconciliación. Somos representantes de Cristo, pero embajadores de reconciliación. Eso es difícil hoy en día, especialmente si tú estás en las redes sociales o ves las noticias, no importa quién. Si es Univisión, CNN, no importa.
Porque las redes sociales y las noticias hoy en día vivimos una cultura de cancelación. Mientras más inmoral se vuelve un país, más es elevado la cancelación entre personas. Pero Dios nos ha llamado a nosotros a ser embajadores no de cancelar el uno al otro, sino de reconciliación. Wow. Un embajador de Cristo se refiere a un seguidor de Cristo que representa activamente a Jesús al compartir el mensaje del Evangelio con otros. Literalmente ponerle carne semejante a Cristo en sus vidas diarias y actuar como un ejemplo vivo del amor y la gracia de Dios para quienes los rodean, esencialmente sirviendo como un representante de Jesús ante el mundo. Los embajadores que se ocupan de asuntos humanos son elegidos especialmente por su tacto, su dignidad y su cortesía, y porque están dotados de poderes de persuasión. Los embajadores de Cristo deben mostrar las mismas características. Nunca deben de tratar de forzar a los hombres y mujeres a entrar en el reino de Dios, sino que debemos decir la verdad en amor por gentileza y mansedumbre de Cristo. Y yo añadiría que nosotros lo que hace efectivo el mensaje de reconciliación que predico es cuando yo vivo un estilo de vida de reconciliación. Y es por eso que cuando viene el testigo de Jehová a tu puerta, aló, ¿puedo hablarte de Jehová hoy día? O el mormón, ¿puedo hablarte? Tú y yo, ¿qué hacemos? Tratamos de esconder en la casa. ¿Y qué pasa? El perro empieza a ladrar. O peor aún, los chiquitos, ¡mami! ¡Hay alguien en la puerta! ¡Ah, no! No le dejen saber que estamos aquí. Porque no tenemos tiempo ni queremos escuchar lo que quieren decir ellos. Nosotros somos iguales cuando predicamos en el Evangelio, pero no vivimos lo que predicamos. Debemos de ganar el derecho de dar el mensaje de reconciliación por el estilo de vida que practicamos, ¿no? Cuando yo soy el mejor vecino en mi vecindario, que siempre está listo para perdonar o para ayudar, cuando yo soy el persona en mi familia que siempre está, ¿cómo se dice?, apagando los pleitos en vez de tirándole leña al fuego de los pleitos. Cuando yo en mi trabajo soy el que siempre está listo para ayudar y para calmar las pasiones de la gente. Eso me da el derecho de hablar de la reconciliación. Porque cuando hablo del Evangelio y la reconciliación de Cristo, es cosa que ellos han visto en mi estilo de vivir y eso le da evidencia y le da, ¿cómo se dice?, poder al Evangelio que estoy predicando. No es algo que estoy hablando de la cual no sé. Y ellos ven en mi vida que vivo lo que digo, entonces dicen, sí, lo que tú dices es verdad y lo veo en tu vida. Quizás hoy dirías que un área de crecimiento para tu vida como embajador de Cristo que vas a pedir al Espíritu Santo es, y ahí puse algunos ejemplos, tener y construir relaciones con los que aún no son creyentes y conocerlos a ellos y a su mundo. Eso suena bello, pero la realidad es que la mayoría de nosotros, mientras más tiempo estamos en la iglesia, la tentación es pasar menos tiempos con el mundo. Pero eso es completamente lo contrario al llamado de ser embajador de reconciliación. Porque ¿quién necesita reconciliarse más que el que está perdido? Eso no significa que voy a entretener los pecados que están cometiendo para ganar el derecho de hablar con ellos. Pero sí voy a tratar de estar en la vida de ellos de alguna manera, ¿no?
No caigas en la tentación, ya que eres salvado, a pasar todo tu tiempo con otros cristianos. Tú tienes un llamado de ir y hacer discípulos. Y el principio de ese llamado es bautizándoles en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. En otras palabras, Dios nos ha llamado a todos a ir y a ser discípulos de los que son incrédulos, los que no conocen a Cristo. El principio de nuestro llamado, la misión y el propósito de nuestra vida es ir y estar en relación con los que no conocen a Cristo. El otro día Pablo me mandó una foto ¿dónde estabas? ¿Cómo se llama? En el concilio, ¿sí? Donde el alcalde de Houston se sienta todos los días para hacer el oficio de la ciudad, ¿no? Y él muestra el asiento donde se sienta el alcalde y él dice, estamos orando diariamente, porque él trabaja, ¿no?, en Houston. Estoy orando para todo lo que el alcalde y la ciudad va a hacer. Excelente. Eso es lo que Dios nos ha llamado a hacer. A entrar en el mundo y llevar la luz de Cristo con nosotros en lugares de oscuridad. No débilmente. Es más, la Biblia dice que el reino de Dios se está avanzando con poder y con fuerza, y que las puertas del infierno no podrán mantener o, ¿cómo se dice? Prevalecer contra el reino de Dios que está avanzando, ¿no? Entonces, cuando tú entras en tu vecindario, cuando entras en la casa de tu familia que no conoce a Dios, cuando entras en tu lugar de trabajo, entra con la actitud que yo soy el embajador de Cristo en este lugar. Y no importa si mi jefe no es cristiano, no importa si mi vecindario no es cristiano, no importa si mi familia no son cristianos. Cada lugar donde yo entro como un embajador enviado por Dios. Entonces voy con toda la autoridad de Cristo detrás de mí para entrar y traer reconciliación entre estas personas y Dios. Entonces voy a entrar como Donald Trump, con una arrogancia, pero no una arrogancia pecador, arrogancia espiritual. Voy a entrar en cada lugar que entro como si yo fuera el dueño de ese lugar. Porque yo voy donde voy, enviado por Dios para hacer un trabajo. Entonces, si mi familia empieza a decir, no me hable más de ese Dios, qué sé yo, tu jefe te dice, no hablamos de las cosas de Dios aquí en el trabajo, ok, sí, tú entras en nada. No, yo vengo con el poder de Cristo. Entonces yo voy a hablar el amor y la reconciliación, no me importa si te molesta. Yo vengo con la autoridad de Dios. Enviado por Dios. Soy parte de esta familia, enviado por Dios para traer la reconciliación de Dios a mi familia. Si te molesta, lo haré en secreto, orando por ti. Si tú quieres ver la telenovela, ok, me siento contigo y en vez de ver la telenovela estoy orando por esa hora por ti, por tu casa, por tus hijos, por tus perros, por qué sé yo, ¿no? Cuando entro en el trabajo, si me dicen no puedes hablar de Cristo, ok, pero yo puedo orar en silencio y tú no me puedes parar, ¿no? Con una actitud de que yo soy el dueño aquí, yo vengo con la autoridad de Dios. En cada circunstancia, en vez de verme como una víctima, debo de tener los anteojos espirituales puestos de mi llamado, ¿no? No. Yo soy un embajador de reconciliación aquí. Entonces, si te molesta que yo hable de Cristo, voy a amarte con un amor del Señor. Voy a perdonarte 1000 tras 1000 tras 1000 veces. Voy a darte gracia como la que nunca has experimentado hasta que el amor de Dios haya derrumbado tus muros y te ganaré para el cielo.
porque es más fuerte el que está en mí que el que está en este mundo. ¿No? Wow. O quizás vas a escuchar bien a tus vecinos y compañeros del trabajo, incrédulos, y compartir el mensaje de reconciliación con ellos según la dirección del Espíritu Santo. O quizás vas a mostrar el carácter y los valores del reino de Dios en tu vida para ser un embajador de Jesús con integridad. O quizás Dios te está llamando a hacer algo que no mencioné yo. Pero ríndete esta mañana al llamado que Dios te ha dado en tu vida, donde te ha puesto a ti. Número 3, Pablo le dice a la iglesia en Corinto del primer siglo que deben de juzgar a las personas por su apariencia exterior. Recuerden, aquí en el primer siglo, la iglesia en Corinto está en el Imperio Romano. Y los cristianos en el primer siglo, algunos eran judíos que habían creído en que Cristo era el Mesías. Otros son ciudadanos romanos que han creído. Pero en el primer siglo, un ciudadano romano veía al judío como un esclavo y lo trataban como un esclavo. Y aquí Pablo dice que en la iglesia no hay lugar para eso. No importa cuánto ganas, no importa cómo te vistes, no importa de qué raza eres, no importa nada de eso. Porque nosotros no somos de este mundo, somos del reino de Dios. Y en el reino de Dios todos somos reconciliados e iguales para Dios. Entonces luego en el Nuevo Testamento Pablo va a decir, no hay judío, ni esclavo, ni romano en la iglesia. Somos todos hijos de Dios. Aquí en los versículos 16 y 17 del cual leímos anteriormente, él dice, debido a esta decisión no evaluamos a las personas por lo que tienen o su apariencia. Una vez miramos al Mesías de esa manera y lo entendimos todo mal. Como sabes, ciertamente ya no lo miramos de esa manera. Ahora miramos hacia adentro, lo que está en el interior del hombre. Y lo que vemos es que cualquiera que se una al Mesías tiene un nuevo comienzo y es una creación nueva. Aquí no hay chilenos, argentinos, mexicanos, gringos, cubanos, venezolanos. Aquí hay hijos e hijas de Dios. Yo solía ser gringo mezclado con chileno, poquito. Pero ahora soy un ciudadano del reino del cielo. Y gracias a eso, yo puedo unirme con mi hermano argentino. Incluso podemos ver los partidos del mundial. Y traemos todo lo bello de Argentina y chilena, de la cultura. Pero eso no nos hace luchar como el chileno y los argentinos luchan. ¿Por qué? Porque hay algo mucho más importante para los dos, que es igual, y es nuestra ciudadanía en el cielo. Entonces yo traigo todo lo bello de la cultura chilena donde crecí, él trae todo lo bello de su cultura argentina y abrazamos lo bello de nuestras culturas. Pero lo más bello es que los dos somos ciudadanos del cielo. Y eso sobrepasa todo. Entonces, en el último mundial, cuando ganó Argentina, pude estar feliz por mi hermano. ¿No? Porque sé que el próximo mundial... No. Tú puedes ser demócrata y yo puedo ser republicano. O tú republicano y yo demócrata. Es más, podemos hablar de la diferencia de nuestras creencias políticas. Pero contrario al mundo, yo no te voy a cancelar y tú no me vas a cancelar a mí porque los dos somos ciudadanos del cielo. Y eso es más importante de estas cosas aquí.
¿no? Yo te voy a lastimar si vives aquí y vas a esta iglesia por suficiente tiempo, porque soy humano. Tú me vas a lastimar a mí, porque eres humano. Pero al fin del día, no importa lo que yo te haga a ti o tú me hagas a mí, los dos somos ciudadanos del cielo y eso sobrepasa nuestras diferencias. Entonces vamos a hablar, vamos a perdonar y vamos a reconciliarnos porque esta relación es más que nuestras diferencias. Es parte de nuestra identidad en Cristo, ¿no? La reconciliación ocurre cuando vemos a las personas con los ojos de Dios en lugar de verlos con los ojos nuestros. Primero de Samuel 16:7 dice, el Señor no ve como el hombre ve. El hombre mira las apariencias exteriores, pero el Señor mira al corazón. Quizás hoy dirías que con la ayuda de Dios elegirás dejar de juzgar a las personas por lo externo. Elegirás ir más despacio y conocerlos, escuchar su historia, escuchar lo que creen, cómo viven y escuchar su corazón más de juzgarle por las diferencias que hay entre ti. En la iglesia en Corinto esto era importante. Entonces es importante en nuestra iglesia igual. Lo último que yo veo es que Pablo les dice a la iglesia de Corinto que deben de contar los pecados de otros. Deja de contar los pecados de otros contra ellos, sino más bien reconcíliense con otras personas en la medida que dependa de ustedes. La reconciliación comienza con el perdón. Y el perdonar no es decir que lo que tú me has hecho está bien. El perdonar es decir, mira, no importa si me lastimaste, como hermano o hermana en Cristo, yo sé que tú eres más importante de lo que me has hecho. Entonces te perdono. Dejo que el Señor se ocupa de corregir y yo me reconcilio contigo. Como embajadores de Cristo debemos hacer lo que Él hace. Porque Él perdona los pecados, nosotros también debemos de perdonar los pecados. Es más, Él nos enseñó a orar así, ¿no? Perdóname a mí así como yo perdono los pecados de los demás. Porque Él perdona nuestro pecado, nosotros debemos perdonar quienes pecan contra nosotros y quienes nos lastiman también. Efesios 4:32 dice, más bien sean amables unos con otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros, como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Para el seguidor de Cristo, el perdón no es opcional, es un mandato. Cristo mismo dijo, recordado en Mateo capítulo 6, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, vuestro Padre Celestial también os perdonará a vosotros. Pero si no perdonáis a los hombres sus ofensas, ni vuestro Padre perdonará vuestras ofensas. Me encanta lo que dice Marty Scholars. No perdonar es como beber veneno y luego esperar que la otra persona muera. Es bueno ese dicho, ¿no? No perdonar es como beber veneno y esperar que la otra persona muera. No. El no perdonar solo crece la amargura dentro de ti mismo. La Biblia dice que la venganza es de Dios. Entonces perdona al otro y deja que Dios se cargue de traer lo correcto en la vida de ellos. Tú perdónales, libérate a ti mismo de la amargura que trae la ira. El psicólogo Henry Cloud, un cristiano, dice acerca del perdón y reconciliación y la confianza. El perdón tiene que ver con el pasado. Perdonar no es recriminar a alguien que alguien ha hecho, es dejarlo ir. Solo hace falta uno para ofrecer perdón.
Y así como Dios ha ofrecido perdón a todos, se espera que nosotros hagamos lo mismo. Es dejar atrás el pasado. La reconciliación tiene que ver con el presente. Y eso ocurre cuando la otra persona pide disculpas y acepta el perdón. Se necesitan dos personas para tener reconciliación. Y ojo, Dios nos mandó a ser embajadores no de perdón, sino de reconciliación. Para tener perdón solo se necesita una persona, perdonar al otro. Para la reconciliación es necesario que las dos personas sean participantes. Y la confianza tiene que ver con el futuro. La confianza se ocupa tanto de lo que correrá el riesgo de que vuelva a suceder como de lo que se abrirá. En otras palabras, es difícil, pero yo puedo perdonar a otro. Es más difícil hacer la obra de reconciliarme con ellos. Pero lo que es más difícil aún es entregarles la confianza otra vez. Y abrirme a la oportunidad de que ellos hagan eso, me hagan lo mismo otra vez. Pero es importante que hagamos eso, porque Dios nos perdonó a nosotros. Y no solo nos perdonó, sino que lo que acabamos de leer es que Dios mandó a su Hijo para reconciliarnos con Él. Y Dios puso su confianza en nosotros, que nos ha mandado a nosotros a ser embajadores de reconciliación con los demás. Entonces Dios se ocupó de nuestro pasado, de nuestro presente y también de nuestro futuro. Y nosotros debemos de entrar en lo mismo. Romanos 12:18 dice: si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos. Proverbios 12:26 dice: los justos eligen cuidadosamente a sus amigos. Nosotros no tenemos que ser amigos de todos. Pero cuando estamos en amistad con alguien, somos llamados a ser embajadores de reconciliación. Y esto es importante entenderlo. Porque hay algunos que están en relaciones abusivas. Y Dios te ha llamado a ser embajador de reconciliación. Y si tú has tratado vez tras vez tras vez de reconciliarte con ellos y ellos siguen en lo mismo, quizás Dios te está llamando a salir de esa amistad. Si no puedes reconciliar la amistad, salga de la amistad. Porque es mejor no estar en amistad con alguien o no estar en relación con alguien que estar en relación y no estar reconciliados con ellos. Literalmente Pablo en una de sus cartas dice que debemos de tratar de reconciliarnos con alguien. Y si hemos tratado y no hemos reconciliado, debemos de llevar a otro cristiano de confianza con nosotros para tratar de ganar la reconciliación. Y si aún así ellos no se reconcilian con nosotros, Pablo literalmente dice: échalos de la iglesia, no del edificio, échalos de la familia de Dios. Es más, Pablo sigue: entrégalos a Satanás, para que lleguen al fin de sí mismo. Y así ojalá cuando lleguen al fin de sí mismo, decidan arrepentirse y volver. Y cuando vuelvan, reconcíliense con ellos y acéptenlos que vuelvan. Eso no nos gusta escucharlo. Pero nosotros somos embajadores de reconciliación. Y si hemos tratado y hemos ido por un proceso de reconciliación y las cosas no se arreglan, tómate un paso para atrás y deja esa relación y entrega a esa persona a Dios, y que Dios los lleve y los entregue, incluso si es necesario, a la obra de Satanás en su vida, para que lleguen al fin de sí mismo y vuelvan y son reconciliados.
Algunos de nosotros estamos en relaciones que hemos tratado de reconciliarnos demasiado. Y hemos pasado de ser embajadores de reconciliación a ser embajadores de justificación por mal comportamiento, ¿no? Y cuando ya hemos llegado a ese lugar, ya no puedo ser embajador de reconciliación. Ahora he pasado a ser alguien que incluso le da excusa por el mal comportamiento a este individuo. Y es necesario que yo tome un paso para atrás y deje que Dios traiga a otro cristiano en su vida para que haya reconciliación, o que los entregue a Satanás para que lleguen al fin de sí mismo y se arrepientan y vuelvan. Y algunos de nosotros hemos estado en relación por tanto tiempo que ya no somos efectivos como embajadores de Cristo en la vida de ese individuo. Y en esos momentos es necesario, por amor de Dios y por amor de ese individuo, a salir de esa relación para que pueda venir otra persona a ser usado por Dios, porque yo ya no puedo con ellos, ¿no? Eso es lo más difícil, yo creo. Llegar al lugar donde reconozco que en mi relación con esta persona, la mejor manera de traer reconciliación con ellos es apartarme. Pregúntate esta mañana, ¿a quién me está llamando Dios a perdonar? ¿A quién me está llamando Dios a buscar reconciliación? ¿Y a quién me está llamando Dios a confiar y establecer límites o fronteras buenas? Dios nos está llamando a todos a perdonar a algunos individuos en nuestra vida. También nos está llamando a todos nosotros a buscar reconciliación con algunos en nuestra vida. Y para algunos de nosotros Dios nos está llamando a confiarle a Él con el futuro de ese individuo y dejar que Dios trate con ellos y yo salir. Pídele al Espíritu Santo que te dé nombres de esas tres categorías de personas que necesitas perdonar, con quien te necesitas reconciliar y con quien necesitas establecer fronteras buenas y confiar que Dios tratará con ellos. Y finalmente, quizás hoy día elegirías perdonarte a ti mismo. Pablo menciona que es necesario que nosotros nos reconciliemos con nosotros mismos, en los versículos que leímos también. ¿Hay un lugar en tu vida donde necesitas perdonarte a ti mismo? ¿Elegirías una relación correcta contigo mismo, donde ves que es Dios el que obra en ti para transformarte? Nunca fue tu responsabilidad transformarte a ti mismo. ¿Te verías como un hijo o una hija de Dios perdonado esta mañana, hecho en la imagen de Dios con gran valor? Que ese pecado que el enemigo miente en tu oído y dice que hace que nunca podrás ser perdonado por Dios, ¿dejarías que el Espíritu Santo callara esa mentira esta mañana? Porque no hay cosa tan grotesca que Dios no puede redimir. La sangre de Cristo es suficiente para cualquier pecado. Señor, nosotros queremos ser embajadores de reconciliación con nosotros mismos y con los demás. Pedimos esta mañana que tu Espíritu Santo obre en esta habitación, en la vida de cada persona representada aquí o en línea. Señor, haga lo que tú quieras hacer. Transfórmanos desde el interior para afuera. Danos el poder de perdonar a los que nos han herido. Danos la sabiduría para reconciliarnos con las personas que tú has puesto en nuestra vida donde haya necesidad de reconciliación. Y Señor, danos la fuerza para confiar en el futuro de los individuos en nuestra vida donde hemos perdido la eficaz necesaria para transformar y para introducirles a ellos en una vida llena de tu amor y gracia.
Y déjanos y ayúdanos a confiar y dejar esa relación y confiar de que tú te ocuparás de ellos. Señor, te entregamos este momento. Guíanos donde haya necesidad de perdón, de reconciliación y de confianza, para que seamos gente sanos, cumpliendo la misión que nos has dado a todos nosotros de ser embajadores de reconciliación. Todo eso te lo pedimos esta mañana en el nombre de tu Hijo Jesucristo y por el poder de su sacrificio sobre la cruz. Amén.